Buenos días. Continuamos con nuestras clases de anatomía patológica y vamos a seguir viendo las proliferaciones malignas de los linfocitos. Y nos toca ver las neoplasias de las células plasmáticas. Y estas proliferaciones de linfocitos B contienen células plasmáticas neoplásicas que prácticamente siempre segregan una inmunoglobulina monoclonal o un fragmento de estas. Y colectivamente, estas neoplasias de células plasmáticas son responsables del 15% de todas las muertes causadas por neoplasias linfoides. O sea, no es una neoplasia rara, es pues más o menos común del 15% de todas ellas. Y además, como vamos a ver más adelante, algunas de ellas no tienen tratamiento y pues por lo tanto son mortales a corto plazo. La más frecuente y mortal de estas neoplasias es el mieloma múltiple, del cual se presenta 15,000 casos nuevos cada año en Estados Unidos. La inmunoglobulina monoclonal identificada en sangre se denomina componente M, en referencia desde luego al mieloma múltiple. Entonces lo vamos a conocer como componente M. Y de los componentes M completos, tienen unos pesos moleculares de 160,000 o mayores y se encuentran confinados en el plasma y el líquido extracelular y quedan excluidos de la orina en ausencia de daño glomerular. Desde luego los podemos observar cuando hay algún daño en el riñón. Las células plasmáticas neoplásicas sintetizan una cantidad excesiva de cadenas ligeras o pesadas junto a las inmunoglobulinas completas. En ocasiones solo se producen cadenas ligeras o cadenas pesadas de estas inmunoglobulinas. Y algo característico, las cadenas ligeras libres son suficientemente pequeñas para ser excretadas en orina, en cuyo caso recibe el nombre de proteínas de Bence-Jones, lo cual es característico y diagnóstico de esta enfermedad del mieloma múltiple. El mieloma múltiple es gran cantidad de células plasmáticas, o sea, es un plasmocitoma múltiple. Y la característica de estas células es que van a tener un núcleo excéntrico. Vamos a ver una gran cantidad de células neoplásicas con un citoplasma más o menos amplio, pero el núcleo a la periferia hipercromático como todas las células malignas. Entonces es característico ver esta masa de células plasmáticas, estas neoplásicas con el núcleo excéntrico. Más adelante vamos a ver más ejemplos, algunos acercamientos. Y entonces se pueden detectar y medir cadenas ligeras libres en orina o en sangre. Estas últimas son nuevas pruebas y muy sensibles que se encuentran desde luego un periodo de evaluación. Y ya refiriéndonos específicamente al mieloma múltiple, pues el mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas que se va a caracterizar por la afectación multifocal del esqueleto. O sea, estas células plasmáticas van a afectar a todo el esqueleto, principalmente las vértebras, y van a producir alteraciones radiológicas pues que presumimos que sean por mieloma múltiple. Además, no es nada más un hueso, sino varios. Entonces, la primera afectación
es en lesiones líticas, en la columna vertebral, a cualquier altura, y con todo esto nos puede dar síntomas de compresión medular, eh, dependiendo desde luego a qué altura se va a presentar esta neoplasia. Aunque predomina en la enfermedad ósea, se puede diseminar en etapas finales de su evolución hacia ganglios linfáticos y además hasta otros a sitios extraganglionares, como por ejemplo la piel. La piel de cualquier parte del organismo se puede afectar por las células plasmáticas neoplásicas. Su incidencia es mayor en varones y en personas de ascendencia africana, y principalmente se trata de una enfermedad de la tercera edad, con una incidencia máxima entre los 65 a 70 años. Es un caso de un mieloma que está afectando el ojo derecho, que fue la primera manifestación, porque puede afectar todo el organismo, y la afectación orbitaria es más o menos común. Y entonces tenemos la patogenia molecular. Los genes de inmunoglobulina G en las células del mieloma múltiple siempre muestran signos de hipermutación somática, o sea, son células neoplásicas. Y se considera que el origen de la célula pues es un linfocito B postcentro germinal que se aloja en la médula ósea y se ha diferenciado a célula plasmática. Entonces, ahí empieza la proliferación excesiva, y ya en esta médula afecta pues todo el hueso progresivamente. En la proliferación y supervivencia de las células del mieloma depende de varias citocinas, principalmente la interleucina 6. Y la interleucina 6 es un importante factor de crecimiento para las células plasmáticas que producen las propias células tumorales y las células del estroma residentes en la médula. Aquí tenemos la médula ósea. La médula ósea se va a caracterizar porque presenta gran cantidad de grasa, y que es la que se observan los espacios blancos. Recuerden que en la preparación histológica tenemos alcoholes, tenemos gilol, que van a destruir la grasa. Entonces se va a observar así, y ya podemos ver el infiltrado de estas células con un citoplasma más o menos amplio y con el núcleo excéntrico, pero este núcleo siempre va a ser hipercromático y voluminoso. Y en el mieloma múltiple se encuentran concentraciones séricas altas de la interleucina 6. Desde luego, pacientes con enfermedad activa, y su presencia se asocia a un mal pronóstico. Los factores producidos por las células plasmáticas neoplásicas median en la destrucción ósea, la principal característica patológica del mieloma múltiple. Entonces, el mieloma múltiple va a ser un plasmocitoma múltiple también, porque el plasmocitoma solitario, la destrucción ósea, principalmente en las vértebras, también la bóveda craneana, también cualquier otro hueso largo. Y entonces es que esto y la presencia de la proteína de Bence-Jones en orina ya nos da el diagnóstico de mieloma múltiple. Sobre todo, muchos pacientes presentan fracturas en terreno patológico, o sea, no necesitan un traumatismo fuerte, no necesitan estos pacientes que se caigan. Cualquier movimiento brusco
pueden tener los pacientes una fractura que se llama en terreno patológico. Ahí tenemos la infiltración ahí en ese esquema de estas células plasmáticas en la parte de arriba, como son siempre excéntricas, siempre tienen el núcleo de la periferia, que es las pocas células que tienen el núcleo en esta ubicación. Y particularmente importante es la proteína MIP1, derivada del mieloma, que estimula la expresión del activador del receptor del ligando NFKB, se llama RANKL, por las células del estroma de la médula ósea, lo cual a su vez va a activar los osteoclastos. Otros factores liberados de las células tumorales, como los moduladores de la vía WNT, son inhibidores potentes de la función de los osteoblastos. Y el efecto neto es el importante descenso de la reabsorción ósea, lo que provoca hipercalcemia y fracturas en terreno patológico. ¿Por qué? Porque van a estar afectadas por estas células plasmáticas neoplásicas. Y de acuerdo a la diversidad de las variaciones cromosómicas, los estudios sobre el perfil de la expresión génica sugieren que el mieloma es una entidad molecularmente bastante heterogénea, o sea, no es solo un factor, sino son múltiples factores que determinan la aparición del mieloma. Y la morfología, que es importante, ¿cómo lo vamos a ver? Y el mieloma múltiple, pues normalmente se presenta como tumores destructivos que son de células plasmáticas, insistimos. Son células plasmáticas, por lo tanto se llaman plasmacitomas. Y que afectan al esqueleto axial. Su referencia a OMA, al sufijo OMA, como habíamos visto, que casi siempre es benigno, aquí es una de las excepciones, como sucede con el melanoma, que es maligno, o como hemos estado hablando de los linfomas, ¿verdad? Entonces, muchas veces se le refiere como linfomas maligno o melanoma maligno para que no se presente esta confusión. Entonces, siempre los plasmocitomas van a ser malignos por su afectación a todo el organismo, a todos los huesos del organismo. Y vean, los huesos más afectados en una orden descendente de frecuencia son la columna vertebral, después las costillas, el cráneo, la pelvis, el fémur, la clavícula y la escápula. Entonces son estos huesos, tanto huesos planos como huesos largos, los que se van a ver afectados en el mieloma múltiple. Aquí podemos ver esas lesiones líticas en las vértebras de la presencia histológicamente de células plasmáticas neoplásicas. Y entonces, siguiendo con la morfología, las lesiones comienzan en la cavidad medular. Van a erosionar el hueso esponjoso y destruyen progresivamente la corteza ósea. Esto es lo que causan las fracturas patológicas, que son más frecuentes en la columna vertebral, y los pacientes con esta afectación, cualquier movimiento brusco, es más, hasta levantarse o al acostarse, agacharse, algo que les causa dificultad, pueden presentarse estas fracturas patológicas, y recordando sobre todo que son en pacientes de más de 65 años, entonces fácil que cualquier movimiento brusco se vaya a presentar una fractura patológica. Y algo también característico, esto es radiológicamente,
que en el estudio radiológico las lesiones óseas aparecen como defectos ensacabocados. Esto, más o menos de 1 a 4 centímetros de diámetro, se puede observar claramente en los estudios simples de cualquier hueso. Esto es más fácil verlo, desde luego, en la bóveda craneana. Estas lesiones no es una, sino varias que aparecen defectos en sacabocados. Y estas lesiones macroscópicamente son masas tumorales blandas de un aspecto mucinoso, gelatinoso, y son de color rojo oscuro, rojo o rojo brillante. Y con menor frecuencia la diseminación de enfermedad ósea mielomatosa va a producir una desmineralización difusa, o sea, una osteopenia en los defectos focales. Y entonces, como afecta a la médula, pues ahí es donde se van a desarrollar, originar estas células plasmáticas. Pues la médula contiene un número elevado de células plasmáticas, incluso lejos de las más tumorales evidentes, y que normalmente constituyen más del 30% de la celularidad. Y las células plasmáticas pueden infiltrar el intersticio o se presentan en sábanas que reemplazan por completo los elementos normales. O sea, vamos a ver un infiltrado homogéneo, un infiltrado monótono de estas células plasmáticas neoplásicas, que van a, desde luego, a sustituir toda la morfología del de la médula ósea. eh, Se va a ver sustituida por estas células plasmáticas. Aquí podemos ver ya en un acercamiento estas células plasmáticas que tienen el núcleo muy grande, hipercromático, excéntrico. Es más, se puede ver en la región central, un poco a la derecha, mitosis. Y es más, también se pueden encontrar células binucleadas, eh, y todas las células tienen el núcleo en la periferia. Es la característica de las células plasmáticas neoplásicas, o sea, de los plasmocitomas. Y pueden predominar las células plasmáticas de aspecto relativamente normal. También hay plasmablastos, que son los que originan las células plasmáticas, con cromatina nuclear vesicular y un núcleo único prominente. O puede ser también, como lo mencionamos, que puede haber células multinucleadas de un aspecto extraño, como podemos observar aquí, que son, como tienen la cromatina, como son, pueden encontrarse binucleadas, y cómo se ve ese aspecto granular en todos los núcleos. Y hay otras variantes citológicas que derivan de las alteraciones de la síntesis y secreción de las inmunoglobulinas, que a menudo provocan la acumulación intracelular de proteínas intactas o parcialmente degradadas. Y estas variantes, así se llaman, son las células flámeas. Y también puede haber inclusiones en estas células. Hay inclusiones globulares que se denominan cuerpos de Russell. Estos sí se encuentran dentro del citoplasma, que son los cuerpos eosinófilos irregulares en el citoplasma, o se pueden encontrar cuerpos de Rutger si son nucleares, o sea que se encuentran dentro del núcleo. Y en la enfermedad avanzada pueden verse infiltradas de células plasmáticas. Vean todos estos órganos: el vaso, el hígado, riñones, pulmones,
ganglios linfáticos y otras partes blandas. O sea, se ve afectado todo el organismo, como vimos una foto donde en la región orbitaria eh, se pueden presentar también. O sea, son lesiones infiltrativas, malignas, pues rápidamente progresivas. Y normalmente las concentraciones altas de proteínas M hacen que los eritrocitos en frotis de sangre periférica se peguen entre sí en series lineales, que es un signo que se denomina formación de pilas de moneda. O sea que estos eritrocitos se van juntando, pero todos podremos decir formados, y que esto es por las la presencia de concentraciones altas de proteína M. Y desde un inicio lo mencionamos, las proteínas de Benz-Jones se excretan por el riñón y contribuyen a la afección renal conocida como riñón del mieloma. También sirve, desde luego, para determinar el diagnóstico por medio de un examen general de orina, con, desde luego, pensando en él y buscando estas proteínas. Y las características clínicas es importante saber en nuestros pacientes, ¿verdad? Que lleguen, que estén con nosotros, y los efectos del crecimiento de células plasmáticas en los tejidos, y en particular habíamos mencionado los huesos. Hay una producción excesiva de inmunoglobulina que a menudo tiene propiedades físico-químicas anormales, y también hay una supresión de la inmunidad humoral normal. O sea, también se va a ver afectada la inmunidad en general. Otra de las características, pues la reabsorción del hueso, ya lo mencionas, provoca fracturas que se van en terreno patológico y también dolor crónico óseo. Esto es importante que el paciente va a referir, o en la espalda, o en los brazos, o en las escápulas, en los hombros, es ese dolor que no se cura con ningún analgésico. La hipercalcemia consecuente da lugar a manifestaciones neurológicas como confusión, debilidad, letargo, puede haber estreñimiento, puede haber poliuria, y contribuye todas estas características pues a la disfunción renal. Y el descenso de la producción de inmunoglobulina normales sienta las bases para las infecciones bacterianas recurrentes. O sea, son pacientes inmunológicamente comprometidos, que cualquier eh, infección pues puede ser grave. Y la insuficiencia renal tiene un gran significado, porque es la segunda causa de muerte después de las infecciones en estos pacientes. Y el factor aislado más importante parece la proteinuria de Benz-Jones, ya que las cadenas ligeras excretadas son tóxicas para las células epiteliales de los túbulos renales. Hay que recordar la histología: son células epiteliales en los glomérulos, en el mesangio y en los túbulos renales. Entonces, estas cadenas ligeras, que son anormalmente excretadas, pues van a dañar los túbulos, y esto lleva a los pacientes a una insuficiencia renal crónica rápidamente. Y el diagnóstico clínico patológico del mieloma múltiple pues, se va a basar en los resultados radiológicos y analíticos. Los radiológicos, pues las placas simples de cráneo, las placas simples de vértebras de cualquier hueso afectado, se van a ver con lesiones en saca vocal. Se sospecha en presencia de cambios radiológicos distintivos, pero el diagnóstico definitivo pues va a requerir el estudio de la médula ósea
donde se van a encontrar pues la proliferación anormal de las células plasmáticas. Además, también mencionar pues la presencia, insisto, de la proteína de Bence-Jones en orina. Y la afectación medular también pues va a afectar a toda la producción de la médula ósea y va a dar lugar a una anemia normocítica normocrómica acompañada a veces por leucopenia y trombocitopenia moderadas. El pronóstico del mieloma múltiple pues es variable, pero en general es malo. La mediana de la supervivencia es de 4 a 6 años y aún no se han conseguido curaciones. O sea, no hay tratamiento efectivo eh, para el mieloma múltiple. Y los pacientes con lesiones óseas múltiples pues, raramente sobreviven sin tratamiento durante más de 6 a 12 meses, o sea, medio año, un año, los pacientes con estas lesiones eh, pues fallecen. También es importante, si se aparece una infección, pues también los pacientes se ven afectados por primero la infección y puede desarrollarse una septicemia porque pues todas las células inmunológicas pues están deprimidas, hay una inmunosupresión y estos pacientes pueden fallecer también de infecciones. Y ya el mieloma es múltiple, afecta gran cantidad de huesos como vimos, pero también tenemos un mieloma único, un mieloma solitario o plasmocitoma. Este tiene las mismas características de crecimiento de las células plasmáticas, o sea, una neoplasia de células plasmáticas, pero tiene mejor pronóstico. Y aproximadamente el 3 a 5% de las neoplasias de células plasmáticas se van a presentar como una lesión solitaria en hueso o partes blandas. Y las lesiones óseas tienden a presentarse en las mismas localizaciones que el mieloma múltiple, sobre todo en cráneo y en vértebras. Y puede haber también lesiones extraóseas que se localizan en pulmones, orofaringe o senos nasales. Y en algunos casos se ven elevaciones modestas de las proteínas M en sangre u orina, pero son la cantidad es menor al mieloma múltiple. Y toda la gente eh, se refiere a micosis pues como una infección eh, pues de hongos. Entonces, aquí hay una excepción. La micosis fungoide no es una micosis. Sí, ahorita vamos a ver qué es un linfoma de células T. Y el síndrome de Cesare son manifestaciones diferentes de un tumor de linfocitos T, CD4 positivos, cooperadores y que se alojan en la piel. Entonces, tanto la micosis fungoide como el síndrome de Cesare van a ser eh, linfomas de células T. Y tenemos la micosis fungoide. Y clínicamente estas lesiones cutáneas de micosis fungoide típicamente evolucionan siguiendo 3 etapas ligeramente diferenciadas. Algo que se llama una fase premicótica inflamatoria, o sea, solamente hay inflamación en la piel, leve, inespecífica, que se hace una biopsia, es como cualquier infección en la piel con presencia de primero leucocitos mononucleares y después linfocitos. Ya después se presenta una fase de placas eh, ya irregulares, que puede ser en de espalda, puede ser en el pecho, y ya después sigue con una fase tumoral. Esta fase tumoral pues abarca toda la piel, toda
la superficie donde hay epidermis. Y aquí tenemos la histología. En la parte superior vemos el epitelio plano estratificado, queratinizado, y en la parte de abajo la dermis, pero que está totalmente infiltrada por estos linfocitos T, y que algo característico que no se ve en todas las infecciones es la presencia de nódulos que presentan linfocitos en la epidermis. Como podemos ver, hay varios de estos nódulos con presencia de linfocitos, tanto en la epidermis como en la dermis. Y desde luego, histológicamente, como vimos, la epidermis y la parte superior de la dermis están infiltradas por estos linfocitos T neoplásicos que a menudo tienen un aspecto cerebriforme debido al importante plegamiento de la membrana hacia el interior. Entonces vamos a ver células en forma de cerebro. Aquí podemos ver un caso en el pecho, en el cuello, donde vemos esas placas ya neoplásicas rojas, mal delimitadas en toda la piel. Solamente en la porción central en el pecho hay unas áreas no infiltradas donde se observan de color rojo, y además los pacientes presentan mucho prurito. Tenemos el síndrome de Chiari, que es una variante en la cual la afectación cutánea se manifiesta como una eritrodermia exfoliativa generalizada y que no es, se manifiesta así, pero insistimos, es una neoplasia eh, de células linfocitos T. Y al contrario de lo que se denomina microsis fungoide, estas lesiones cutáneas raramente evolucionan a tumefacción. Entonces, se observa una leucemia que se llama leucemia de células de Chiari. Entonces, estas no evolucionan a la tumefacción como sucede en la microsis fungoide. Siguiendo con el síndrome de Chiari, aunque la enfermedad cutánea domina en el cuadro clínico, el análisis molecular sensible ha demostrado que las células tumorales circulan por la sangre, médula y ganglios linfáticos. Aquí tenemos estos aspectos de aspecto de cerebro en estas dos células que se encuentran al centro. Y tenemos la histiocytosis de célula de Langerhans. Y el término histiocytosis va a englobar varios trastornos proliferativos de las células dendríticas o macrófagos. Y las células de Langerhans tienen un citoplasma abundante, a menudo con vacuolas y núcleos vesiculares que contienen surcos o pliegues lineales. Y tenemos esta presentación que se llama histológicamente estas células, estos histiocitos que en raqueta, en la parte central, que es característico de la histiocytosis. La histiocytosis engloba tres entidades histopatológicas. Y hay la presencia de granos de Birbeck en el citoplasma es característica. Los granos de Birbeck son túbulos pentalaminares, a menudo con un extremo terminal dilatado, que le confieren aspecto en raqueta de tenis, las que acabamos de ver. Y entonces les mencionaba esta histiocitosis de células de Langerhans se va a presentar adoptando varias entidades clínico-patológicas. Principalmente son tres. Y tenemos la primera, la histiocitosis de Langerhans,
multifocal multisistémica que se llama enfermedad de Letter-Sieve y es más frecuente antes de los 2 años de edad, pero en ocasiones afecta a los niños. O sea, es una enfermedad que va a afectar a los niños desde recién nacidos hasta los 2 años, pero eh, como se menciona, puede afectar también a personas de mayor edad. Y esa enfermedad de Letter-Sieve, una característica clínica dominante es el desarrollo de lesiones cutáneas que simulan una erupción seborreica que se debe a infiltrados de células de Langerhans sobre las caras anterior y posterior del tronco y en la piel cabelluda. Esto es característico en los niños, o sea, son lesiones dérmicas, lesiones seborreicas. Aquí podemos ver, desde luego este es en un paciente adulto, todas estas lesiones, sobre todo vean el interior de las orejas, estas lesiones seborreicas múltiples. Y esta enfermedad en la mayoría de los casos se asocian a hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, lesiones pulmonares y lesiones óseas osteolíticas destructivas. O sea, también vamos a ver estas lesiones destructivas en hueso. Y el infiltrado extenso de médula ósea a menudo provoca anemia, trombocitopenia y predisposición a infecciones recurrentes y es característico de la otitis media aguda y la mastoiditis. La evolución de la enfermedad no tratada es rápidamente mortal y con quimioterapia intensiva el 50% de los casos sobrevive 5 años. O sea, el diagnóstico hay que hacerlo de manera rápida y además enviarlos pues a un tercer nivel donde se les va a tratar con la quimioterapia, porque si no, estos pacientes y son niños fallecen rápidamente. Tenemos otro granuloma eosinófilo y es una histiocitosis del Langerhans unifocal y multifocal unisistémica que se llama granuloma eosinófilo y se va a caracterizar por proliferación de células de Langerhans mezcladas con números variables de eosinófilos, linfocitos, células plasmáticas y neutrófilos. El granuloma eosinófilo va a surgir de las cavidades medulares del hueso, principalmente de la bóveda craneal, las costillas y fémur. Y con menor frecuencia surgen lesiones unisistémicas con histología idéntica en la piel, pulmones o estómago. Son unisistémicas en estos pacientes. Aquí vemos una lesión en el hueso del granuloma eosinófilo. Las lesiones unifocales afectan al sistema óseo en niños mayores o adultos y las lesiones óseas pueden ser asintomáticas o en ocasiones causan dolor leve, hay una sensibilidad al tacto y en algunos casos fracturas en terreno patológico. Sobre todo estas son enfermedades de los niños. Se puede afectar el tallo de la hipófisis posterior hacia el hipotálamo que va a provocar diabetes insípida en la mitad de los casos. Y esta combinación de defectos en la bóveda craneal, diabetes insípida y exoftalmo se conoce como triada de Hans-Schuller-Christian. Y hay otra, que es la histiocitosis pulmonar de las células de Langerhans. Esta se encuentra con mayor frecuencia, esta sí es en pacientes adultos, sobre todo fumadores, y puede regresar espontáneamente al dejar de fumar, o sea, es causada principalmente por el humo
del cigarro. Esta enfermedad de cestos pulmonares de las células de Langerhans afecta a una población policlonal de células de Langerhans, lo que indica que es una hiperplasia reactiva más que una verdadera neoplasia, como sobre todo con la característica de que puede ser regresiva, porque las enfermedades neoplásicas malignas nunca son regresivas. Aquí tenemos esta gran cantidad de histocitos. Sobre todo llama la atención la gran celularidad en este tejido, y que también se caracteriza, además de histocitos, por presentar y un factor que contribuye al alojamiento de células de Langerhans neoplásicas es la expresión aberrante de receptores de quimiosina. O sea, hay expresiones anormales de estos receptores de quimiosina. Pues hemos terminado con las neoplasias linfoides. Muchas gracias por su atención.